¿Qué está ocurriendo? A ver, nos vamos a ir hasta Argentina y vamos a dar la bienvenida a Alejandro Alfi. Él es periodista del periódico Clarín de la Argentina. Le agradecemos mucho la gentileza. Hola Alejandro, buenas tardes. ¿Qué tal, Diego? Buenas tardes, gracias a vos. No, muchas gracias por atender nuestro requerimiento, porque nos llamó la atención la inauguración o el anuncio de una nueva oficina, una oficina presidencial para desmentir a los medios, ¿no? ¿Qué está pasando con la información? A ver, cuéntanos, Alejandro. Claro, vos sabés que el gobierno creó una oficina que llamó de Respuesta Oficial de la República Argentina. Y claro, lo que se encarga es de responder a lo que el presidente Milei y sus funcionarios consideran que son mentiras, fake news de los periodistas, de los medios. Es parte de lo que el gobierno considera que es una batalla cultural, te diría, contra el periodismo desde que asumió hace poco más de 2 años. Ellos presentaron esta oficina en redes sociales y ya publicaron 3 notas de respuesta a artículos periodísticos, por ejemplo, uno de Clarín, o en otra respuesta es contra una periodista del canal de noticias La Nación Más. Inclusive hay una que es contra una opinión de una diputada del Frente de Izquierda. Con lo cual ya en el funcionamiento que estamos viendo de esta oficina de respuesta que creó el gobierno, se ve que hay un intento de controlar o contraponer lo que dicen los medios de comunicación, pero también las opiniones de los dirigentes políticos de la oposición. Así que esto es lo que estamos viendo que empezó a ocurrir, te diría, en el primer día de funcionamiento de esta oficina de respuesta oficial. Y bueno, la verdad que tampoco es que sorprenda, porque el gobierno, desde que asumió, tiene una opinión muy crítica del periodismo. Vos sabés que uno de los lemas que tiene el presidente Milei es: no odiamos lo suficiente a los periodistas. Entonces, desde ese lugar es que el gobierno se para frente a los medios y al periodismo con una visión muy crítica. Para que Ahora, vos te des una idea, sí. hace poco el Foro de Periodismo Argentino difundió un informe que decía que los primeros 2 años de gobierno, el principal hostigador de periodistas había sido el presidente Milei, y que habían detectado 17.000 tweets de hostigamiento e insultos de Milei contra dirigentes políticos, artistas, economistas y también periodistas, y que había atacado a 62 periodistas y 14 medios de comunicación desde que asumió, solo a través de su cuenta de la red social Twitter. Ahora, Alejandro, ¿nos das la cifra de 17,000 tweets que él escribió? O sea, tiene bastante tiempo el presidente. Entre que él escribió y que retuiteó, Ah, mira, ah, bueno. ya sean propios o compartidos. Pero sí, él le dedica muchísimo tiempo al uso de la red social X, que antes se llamaba Twitter. Es un usuario intensivo, y de hecho, esta oficina de respuesta oficial también está en esta red social Twitter, y desde esa cuenta es que ya han difundido 3 informes contra Clarín, Canal La Nación Más, y contra una dirigente del Frente de Izquierda. Ahora, Alejandro, esta lógica de relacionarse del presidente Milei con los medios de comunicación y diríamos, este enfrentamiento o esta batalla cultural, como decías, Alejandro, responde a que el presidente entiende que la comunicación ahora pasa por las redes y es por eso que le dedica mucho tiempo. Incluso hemos visto a ministros en canales de streaming o han inaugurado programas de streaming en el que explica el ministro Caputo de Economía explicando todo lo que ocurre en torno a la economía, pero en streamings. ¿Es porque allí entienden que es la nueva realidad y los medios son parte del pasado, o por dónde
viene, Alejandro? Ellos le dan mucha importancia a la comunicación digital, pero también a los medios tradicionales. Ah, No nos olvidemos que estas desmentidas son a medios tradicionales. Es decir, ellos observan muchísimo todo lo que se publica en diarios, radios, canales de noticias, y salen a batallar contra eso. Y lo hacen desde redes sociales, pero también lo hacen llamando a periodistas, llamando a editores, llamando a dueños de medios, teniendo empresarios que empiezan a comprar medios también, eh, poniendo publicidad ya no del Estado Nacional, sino de empresas públicas, muchísima publicidad de empresas públicas que no puede ser auditada en el sentido de a qué medios le dan esa publicidad, es decir, con un nivel de opacidad que antes no existía, porque antes cuando el gobierno distribuía la publicidad oficial, por ejemplo, de campaña de vacunación o de prevención de accidentes de tránsito, etcétera, esa información era pública. Se decía cuánto dinero se distribuía, qué medios, en qué mes. Bueno, eso ya no se hace más porque el gobierno eliminó esa publicidad, pero por ejemplo, empresas como YPF y otras que destinan muchísimo dinero en publicidad, te diría más de 100 millones de dólares, bueno, eso no se informa a qué medios se distribuye ni qué dinero y se usa para premiar a medios alineados con el gobierno y castigar a los que son críticos de la visión oficial. Por ejemplo, el diario Perfil ha iniciado una demanda judicial porque esta empresa no le destina publicidad porque el gobierno está enfrentado con Perfil. bien, entonces la pauta estatal continúa siendo un mecanismo, digamos, de chantaje al momento de premiar a unos, castigar a otros. Supimos también, cuando surgieron algunos temas hace un par de meses, que por ejemplo había una visita constante de algunos periodistas a la residencia presidencial, decían para escuchar ópera, y a partir de allí se gestó también toda una, diríamos, una narrativa de ciertos periodistas muy alineados al gobierno, más allá de sus propios medios. ¿Esto persiste, Alejandro? ¿Es muy evidente ver, por ejemplo, la cercanía de algunos periodistas con el gobierno? Yo te diría que sí, pero acá es muy común que los periodistas tengan una relación con el gobierno, es decir, que vayan a la Quinta de Olivos, ya sea en este gobierno, en el anterior, porque también hay que decir que parte del trabajo periodístico es tener relación con los funcionarios para acceder a información oficial. Entonces, en ese sentido, es cierto que, como vos bien decís, hay colegas periodistas que van a escuchar ópera a la Quinta Presidencial de Olivos con el presidente de la Nación, pero yo no haría tanto foco en eso porque a mí me parece que los periodistas que cubren información oficial, si el presidente los invita, bueno, tampoco es razonable que se nieguen a participar ahí si ellos aparte pueden conseguir información al participar en esos encuentros. El tema es que es cierto que hay mucho periodismo militante hoy día del gobierno que de algún modo llama la atención porque son los mismos periodistas que cuando el gobierno anterior quiso armar un observatorio de medios que se llamaba Nodio, lo repudiaban y decían que eso iba a restringir la libertad de expresión e inclusive presentaron denuncias en la justicia. Y algunos de esos mismos dirigentes políticos están hoy dentro del gobierno y apoyan a esta oficina de respuesta oficial que cumple una función similar y te diría peor, porque el gobierno anterior no llegó a implementar ese nodio, ese observatorio de medios, justamente por el repudio generalizado que hubo acá en la Argentina, y este gobierno que se supone que es liberal y que respeta la libertad de expresión, uno ve que
da muchos pasos para restringir o para intentar restringir esa libertad de expresión. No nos olvidemos que este gobierno modificó la ley de acceso a la información pública con un decreto justamente para limitar los casos en los cuales el gobierno puede difundir información oficial ante pedidos de acceso a la información pública. Y que el mismo presidente, en su cuenta de Twitter, tiene como un tuit fijado desde marzo del año pasado un mensaje en contra del diario Clarín, que es el principal grupo de medios de comunicación de la Argentina. Alejandro, ¿cuál es la situación de los medios de comunicación ahora en la Argentina? En cuanto entró Javier Milei, dijo, bueno, no hay plata, por lo tanto, no hay pauta estatal. Sabemos, a nivel mundial, que los medios, sobre todo, existen por la inversión privada, la pauta publicitaria privada, pero también la estatal, mucho más los públicos, por supuesto. La televisión es muy cara y hacer televisión es muy caro, entonces requiere de cierto flujo de recursos. Al no existir esto, al haber una recesión, tú nos dirás cuál es la situación económica actual en la Argentina, la inflación es un tema constante, sabemos de medios que se han ido cerrando, programas que han ido desapareciendo, tanto en la televisión como en la radio, han proliferado los streamings, hay un boom de streamings, de canales de streaming en la Argentina. ¿Cuál es la situación actualmente de los medios, del periodismo, con todos estos elementos y que seguro habrá más, Alejandro? Bueno, hay una situación compleja porque se da, por un lado, la crisis de la industria de medios a nivel global, que no encuentra un equilibrio en cuanto a la rentabilidad, justamente por la caída en la publicidad, la caída también en las suscripciones, y eso pone en cuestión el modelo de negocios de los medios de comunicación. A eso le tenés que agregar que la economía en la Argentina está en crisis ya desde hace más de 10 años y se da, bueno, un combo complicado. Igual yo te diría que esto de que haya bajado la publicidad oficial tampoco afecta demasiado porque eso es un ingreso que puede estar en el orden entre el 5 y el 10% de los ingresos de los medios de comunicación. Es decir, no es tan importante la publicidad que antes destinaba el gobierno a los medios. Como yo te decía, también las empresas públicas, eso se sigue destinando a los medios, los gobiernos provinciales, municipales, y la publicidad privada, que es la principal publicidad que tienen los medios. Entonces, tenés una crisis de los medios tradicionales, yo te diría, lo que es diario, radio, canal de televisión abierta. Hay un boom, como vos bien decís, de los canales de streaming. Nosotros estos últimos 2 años vimos el surgimiento y consolidación de más de 10 canales de streaming, algunos que tienen contratados casi 100 personas. Es decir, realmente han reemplazado, por ejemplo, a mucho personal que se ha ido retirando de los medios tradicionales. Entonces me parece que ahí te diría que hay casi un equilibrio entre la gente que se está yendo a los medios tradicionales y estos nuevos medios que están surgiendo, que te digo son un boom. Vos fíjate que en los canales de streaming de la Argentina hoy día hay muchos periodistas que son conductores de radio y televisión, Sí. con lo cual se dio ahí un pase de muchos periodistas muy conocidos acá en Argentina. Para que vos te des una idea, Jorge Rial, Viviana Canosa, Marcelo Fantino. Tinelli, Ujú. Alejandro Fantino, que son periodistas de televisión, están hoy día conduciendo también programas en canales de streaming. Sí, realmente uno que suele consumir los medios argentinos y los canales de streaming se encuentra con que el libro de pases se ha abierto, hay una cuestión ahí hasta colaborativa, diríamos, en el streaming, van de un streaming a otro, es algo que generalmente uno no ve, no está acostumbrado a ver,
y que forma parte de esta nueva manera de comunicar. A propósito de la crisis de los medios tradicionales, claro, se me viene a la cabeza lo que ayer informaba el New York Times del despido del Washington Post de 300 periodistas, ¿no? Porque paradójicamente el más capo en vender por internet no encuentra la lógica para que el periódico Washington Post pueda ser rentable, leído en el internet. Hablamos del dueño de Amazon, que también es el dueño del Washington Post. Entonces, yo creo que, Alejandro, esto nos da una puntada para en algún momento conversar sobre qué nos va a pasar a los medios de comunicación tradicionales y cómo sorteamos este momento, ¿no? Sí, sí, yo coincido con vos, pero también hay que decir que el Washington Post había cambiado de manos cuando lo compra Jeff Bezos, el dueño de Amazon. Entonces pasa que cuando alguien viene de otra industria y tiene negocios más importantes fuera del periodismo que dentro del periodismo, bueno, muchas veces prioriza su relación con el presidente de turno. Entonces, no nos olvidemos que Jeff Bezos es muy cercano al presidente Donald Trump y que, bueno, él debe cuidar su negocio principal, que es el de Amazon, y de muchos contratos que tiene con el gobierno de Estados Unidos. Y en ese sentido hay que decir que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, te diría, tal como ocurre en la Argentina con Milei, tiene un enfrentamiento también muy fuerte contra periodistas, medios de comunicación, a los que ha denunciado, y ha inclusive intervenido para que empresarios amigos compren muchos de esos medios, y luego termine ocurriendo lo que pasa ahora con el Washington Post, que ante problemas que tiene la industria de medios, deciden achicar la plantilla, como ocurrió con estos 300 despidos, que son arriba del 35% de los periodistas que trabajaban ahí. Con lo cual te diría que en el caso de Estados Unidos se le agrega no solo la crisis de la industria de los medios, sino también ese vínculo tan confrontativo que tiene el presidente Trump contra los medios de comunicación, que hace que muchos empresarios, para quedar bien también con el presidente, traten de hacer este tipo de medidas que son, bueno, terminar de algún modo con el prestigio que tenía el Washington Post, porque estos despidos, por lo que a mí me comentan muchos colegas, han sido muy discrecionales, y para que vos te des una idea, han cortado gran parte de los corresponsales que tenían en el extranjero, han terminado con la sección de deportes, con otras secciones que eran muy leídas por los suscriptores de Washington Post, que es un diario que ha venido cayendo la cantidad de suscriptores aceleradamente desde que, no solo desde que lo compró Jeff Bezos, sino desde que se fue un legendario editor como Marty Baron. Cuando se va Marty Baron de ahí, es como que la línea editorial ya la pasa a manejar Jeff Bezos, que es alguien que no viene de la industria de los medios, y bueno, y ahí los suscriptores empiezan a caer masivamente, que era su principal fuente de ingresos. Qué tema este de los medios, ¿no? Es realmente para analizarlo, ver que hay similitudes más allá de las diferencias que puedan existir entre nuestros países y nuestros hábitos de consumo. Hay similitudes y hay realidades que son un común denominador, ¿no? Sí. No, y te agrego algo más ahí que me acordé recién, y es que esta oficina de respuesta oficial que creó Milei está creada a imagen y semejanza de una cuenta idéntica que creó el gobierno de Trump, que se llama Response 47, donde ellos ahí responden a los medios y también hacen propaganda ahí del gobierno de Trump, pero de algún modo está inspirado en esa creación de Trump, porque Milei se identifica mucho con el estilo de Trump, está alineado completamente al gobierno de Estados Unidos y a Trump específicamente, y mucho más con esta confrontación con los medios y con el periodismo. Sí, en las formas y en las decisiones, bueno, hemos visto un alineamiento muy, muy particular del presidente argentino,
¿no? En las reuniones que han tenido. Creo que hoy tenía que haber un anuncio de un acuerdo o preacuerdo o el aterrizaje, diríamos, de un preacuerdo anunciado hace algunos meses entre Argentina y Estados Unidos, ¿no, Alejandro? Bueno, ayer se anunció un acuerdo entre Argentina y Estados Unidos, un acuerdo económico, comercial, muy importante que se venía negociando hace varios meses y te diría que esto es parte de esa relación tan cercana que tiene Milei con Trump y que ha permitido acercar también a la Argentina con Estados Unidos. Por ejemplo, en las votaciones de Naciones Unidas, la mayoría de las veces que Argentina votó lo hizo en sintonía con la posición de Estados Unidos y ese alineamiento también se ve en general a nivel internacional, por ejemplo, bueno, en el conflicto en Medio Oriente y en lo que pasó ahora en Venezuela, bueno, y en la mayoría, te diría, de lo que es la política internacional, la Argentina se alineó, te diría, prácticamente automáticamente con las diferentes posiciones que va planteando Estados Unidos. Buenísimo, Alejandro. Hemos aprovechado para hablar de todo un poco. Gracias, Alejandro. Ha sido un placer. Que no sea la última vez. Seguro te estaremos molestando más adelante. Un fuerte abrazo hasta Buenos Aires. Bueno, Diego, muchísimas gracias a vos. Un placer enorme y acá a disposición cuando ustedes lo necesiten. Buenísimo. Gracias, de verdad, Salud. Alejandro Alfi, periodista del periódico Clarín de la República Argentina.